En este primer programa de Bahía al Día no podíamos dejar de mirar al Parque de las Canteras en Puerto Real. El pulmón verde del municipio de la Bahía de Cádiz fue víctima el pasado 6 de agosto de un incendio devastador. 80 hectáreas de este parque fueron pasto de las llamas en un incendio que duró varios días. Una imagen, la del 6 de agosto, que pasará a la historia como uno de los días más negros de la historia de Puerto Real. 6:25 minutos de este domingo 6 de agosto, un domingo más que complicado en Puerto Real. Eran las 2:30 de la tarde cuando se tenía conocimiento de que empezaba un fuego, un incendio en la zona de las canteras, concretamente en la zona situada en el inesperado, un fuego que se ha propagado, que ha tenido varios focos y que a esta hora de la tarde continúa activo. Tíralo, tira acá. Baja la luz de bebé. Adán, toma. Pasarlo de vuelta por abajo. Los vacíos por abajo de vuelta. Ahora para allá. Venga, vamos tirando para allá, vamos. Pues la verdad que llegar aquí y las palabras faltan. Podéis ver por las imágenes que es desolador. Es que ese es el resumen. Es complicado contener la emoción viendo lo que se ve detrás. No solo el fuego, como ha acabado con gran parte de las canteras, sino la cantidad de puertorrealeños que manguera en mano se han tirado a echar una mano. Hasta aquí se han desplazado mucho a traer botellas de agua, a ayudar. No paran de preguntar qué podemos hacer, dónde vamos ahora. La policía, siempre cuidando la seguridad de todos ellos, los distintos cuerpos, para evitar que vayan más allá, pues le van indicando. Como pueden ver, los helicópteros sobrevuelan la zona, pues con las bolsas de agua, y ellos, los distintos puntos de acceso de agua que hay aquí mismo, en lo que es acostumbrado, estamos que aparquen por las atracciones y demás, van cogiendo agua y formando esa cadena, pues acercan a aquellos que están trabajando, pues agua para beber y agua, como pueden ver, para ir pues mojando, esas ramas que aún, pues muchas de ellas tienen rescoldo. Al final, pues la parte positiva que vimos con el COVID, Gemma, que de lo malo sale lo bueno, y en este caso es ver cómo Puerto Real pues se está volcando en esta labor y están trabajando mano con mano. Además los ves desde mayores a más jóvenes, trabajando pues para poder, dentro de la medida posible, ir ayudando. La situación actual es que tenemos a todos los dispositivos de emergencia controlando la situación. Eso ya nos supone a todos nosotros que nos tranquilicemos, que está todo el mundo ayudándonos, que los bomberos, la Policía Nacional, la Policía Local, la gente, la subgobernación, el delegado andaluz, en fin, que estamos todos aquí, todos pendientes, y todos los servicios médicos y sanitarios, Cruz Roja, estamos cuidados, están todos protegiéndonos. La ciudadanía ha hecho una gran labor, fueron los primeros que fueron y empezaron a parar y a frenar el fuego. Agradecido de todos los vecinos y vecinas de Puerto Real, esas cadenas humanas apagando esos fuegos han sido primordiales, pero ahora les pido por favor que se vayan retirando. Sé que son sus casas las que están ahí, sé que son sus vecinos y necesitamos y priorizamos el cuidado de todos nosotros, pero ahora ayudamos más retirándonos. Ya el fuego no está activo, pero entendemos que porque como es una zona de viento y de calor, ahí se apaga evidentemente, pero son ascuas y como sigue el viento vuelve a reactivarse.
Ese es el problema, y sobre todo en las canteras, como sabemos que hay tantos árboles y tantos arbustos que provoca que vuelvan otra vez las aguas a encenderse. Es triste lo que hemos visto, lo que hemos vivido hoy, Gemma, el pulmón de nuestra bahía, la seña de la localidad pues se ha quemado. Y lo único que podemos decir de aquí, que si pasáis y miráis, esto rompe el corazón, Gemma, y está siendo una tarde muy complicada ver lo que aquí ha ocurrido. Bueno, José María. Hola, Cristóbal. Gracias por atendernos en Bahía al Día. No sé si un ingeniero técnico forestal como tú traerte al lugar del crimen, ¿no? Al lugar en el que nos encontramos ahora con esta vista que tenemos, no sé si incluso es una falta casi de respeto, ¿no? Para alguien que trabaja en la gestión medioambiental, ¿no? Todo lo contrario, es parte del trabajo y es muy interesante lo que ocurrió. No sé si habías venido por aquí, por esta zona, después del incendio, si habías tenido la posibilidad al menos de pasar. Por aquí mi familia vive aquí al lado, ¿no? que paso habitualmente cada 2 días. José María, el 6 de agosto se ha marcado en el calendario de la historia de Puerto Real como un día fatídico, como un día negro para el Parque de las Canteras. ¿Cómo recuerdas que viviste ese domingo por la tarde? Bueno, muy mal, claro. No estaba aquí, estaba cerca de Medina y desde allí se veía el humo del incendio. Claro, viendo las noticias, la primera intención fue de venir para acá, pero las noticias de que estaba la carretera cortada, de que aconsejaban no venir, lógicamente llamé a todos los conocidos por teléfono para hablar, pero no vine hasta el día siguiente. Cuando vine, bueno, lógicamente no me acerqué, pero desde lejos, pero vi a mucha gente. Y todavía con el incendio activo, porque bueno, estuvo varios días intentando sofocar las llamas. José María, queremos hablar contigo como experto en gestión medioambiental, además eres máster en silvicultura, ¿no? Ecológica, profesor de FP agraria. Se ha hablado mucho desde que el incendio se controló y llegó el momento del ¿y ahora qué?, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora para que las canteras vuelva a ser, o al menos se parezca a lo que era? Y han habido muchas opiniones de distintos expertos, muchas veces encontradas. No sé si en esto tampoco hay una unanimidad científica o es cuestión de puntos de vista. Sí, en el tema científico sí hay unanimidad. Lo que pasa es que los criterios, depende cómo se apliquen a veces las cosas y cómo se hable, puede haber matices que desentonan mucho. Y en esto de las canteras, pues lógicamente se ha hablado mucho, es un tema muy importante. Y también hay cosas que, aunque sean evidencias, pero claro, las canteras tampoco es una masa forestal al uso, es una pequeña masa forestal y dentro de una zona urbana, muy urbanizada, con un uso recreativo muy importante y social, con un uso histórico, bueno, con una historia detrás y es algo muy importante para todos los habitantes de la bahía, ¿no? Entonces, aplicar aquí ciertas teorías, algunas pueden estar un poco fuera de lugar. Y claro, eso puede ser también peligroso a la hora de que llegue a las administraciones y les llegue quizá el mensaje de que no es para tanto, ¿no? Porque son las administraciones que tienen que es algo actuar, precisamente claro. de lo que se ha hablado, ¿no? De Claro. que el desastre quizás no es tan grave como se puede pensar en un principio, que enseguida las canteras van a rebrotar y volver a estar verde. Desde tu punto de vista, no sé si son opiniones acertadas o no. Claro, son acertadas porque evidentemente después del incendio viene eso, viene el rebrote, viene la vegetación, vuelve a evolucionar lentamente, pero lógicamente evoluciona en un principio de otra forma. Claro. De otra forma, nada parecido a lo que conocemos. Hay muchas especies que no rebrotan y que no van a reproducirse y probablemente si dejáramos a la naturaleza sola, las canteras del futuro de dentro de mucho tiempo serían muy distintas a lo que conocemos o tendrían incluso poco que ver. Claro. Entonces, si queremos conservar un poco parte de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra tradición, claro, y de la belleza que tiene las canteras, que no es un pinar como otros que tenemos por aquí cerca, es muy distinto, ¿no? Todo el mundo tenemos muchos pinares en Puerto Real, pero las canteras es algo... Sí, tiene un sello particular. Estamos hablando además, José María, de un pinar evidentemente naturalizado ya después de 2 siglos prácticamente de su
creación, pero que originalmente es un pinar en el que la mano del hombre estuvo ahí detrás, dar vida verde, ¿no?, a una antigua cantera, con lo cual fue una creación a priori, bueno, pues planificada, entendemos, no sé si en aquel momento se planificó o no, pero en definitiva queremos decir que no es un espacio que haya brotado naturalmente, sino que fue plantada en su momento, ¿no?, en el siglo XIX. Claro, no hay documentación muy extensa sobre eso, no sabemos con mucho detalle cómo fue las plantaciones. Hubo plantaciones de pinos, ya había pinos antes y lógicamente el trabajo lo ha hecho la naturaleza con el paso del tiempo. La mano del hombre siempre ha estado presente y tiene que seguir presente para que se mantenga con unas características parecidas a lo que tenemos. Entonces hay que actuar, quizás ha habido mucho tiempo también, llevamos muchísimo tiempo, no de ahora, con mucha dejadez, ¿no? Quizás se usa menos las canteras y están un poco más abandonadas, había muchos problemas de basura, de vandalismo, y claro, eso es grave y eso ayuda a que esté dejado y a que el incendio tenga unas consecuencias también. Pues fíjate que muchas veces cuando hablamos de la mano del hombre en cualquier cosa que tenga que ver con el medio ambiente, muchas veces podemos pensar que es perjudicial. En este caso, todo lo contrario, ¿no? La falta de mano del hombre o de atención a las canteras también ha ayudado a la propagación del incendio, ¿no? Se ha convertido en una masa arbórea prácticamente única, sin cortafuegos. Se podía no evitar el incendio, porque cuando algo es intencionado es muy difícil de evitar, pero sí a lo mejor la propagación tan rápida que se produjo. Sí, bueno, ya digo, es un tema complicado, es un pinar pequeñito. Hay un plan técnico de gestión de las canteras que normalmente se hace, pero no siempre, todos los años, lo hace la Junta de Andalucía, ahora mismo, que es la que tiene la gestión. Hay un par de líneas de caminos que se utilizan como áreas cortafuegos, pero no son cortafuegos como tal tampoco, porque por la extensión que tiene el pinar tampoco se pueden hacer grandes obras. Claro, el problema, tiene que haber un mantenimiento, una silvicultura, tiene que haber... Y hay que tratarlo prácticamente como un parque, que es lo que es, porque las canteras, aunque hablemos de bosque y yo soy forestal, también me dedico al paisajismo, pero las canteras es una zona muy pequeñita, rodeada de casa y con mucho uso, que hay que tratarla. Es prácticamente un parque maravilloso, es un parque maravilloso, muy natural, lógicamente, y que tiene que seguir siendo natural, que tiene que seguir siendo un bosque, ¿no? Pero por el uso que tiene hay que cuidarlo como un parque, hay que limpiarlo, hay que podarlo, hay que mantenerlo y hay que vigilarlo. Sí, hay que prestarle en definitiva atención, ¿no? El tema de los cortafuegos, en definitiva, si mira, el fuego pasó la autovía y todo. Sí, sin no, problema, y zonas de las aletas incluso, ¿no? Claro, que tampoco es cuestión de hacer un cortafuego, no hubiera valido para nada en estas circunstancias, ¿no? Hablamos de un término que hemos aprendido en estas semanas, la ecología del fuego, que habla, bueno, de cómo el fuego incluso en algunos ecosistemas del Mediterráneo pueden incluso ser beneficiosos para determinadas zonas. No sé si es el caso de las canteras, hablamos de pino, no sé si el pino es una de las especies que se puede beneficiar de eso o todo lo contrario. Aquí todo lo contrario, Hay zonas, el uso del fuego con la vegetación mediterránea es algo milenario, ¿no? Ha estado unido a la evolución misma de la vegetación mediterránea, ha ido unida al uso del fuego por el hombre. Entonces hay zonas que, para tener las características que tienen, incluso la biodiversidad y la riqueza que tienen, necesitan del fuego, lógicamente. Hay otras zonas muy de zonas forestales, de sistemas forestales muy complicados y muy amplios, que el fuego puede no considerarse como un desastre, siempre que sea algo con dentro de unos márgenes, ¿no? Claro. Lógicamente el fuego de las canteras es un desastre y para Puerto Real y para todos los habitantes de la bahía y desde todos los puntos de vista. La vegetación está adaptada al fuego cada especie de una forma. En los pinos, por ejemplo, no rebrotan. No es el caso. Los hemos perdido, que es el elemento más singular que tenemos todos en la retina de las canteras, ¿no? Las imágenes. Bueno, por eso es un pinar, ¿no? Y no es otra cosa, ¿no? Claro, sí, pero que tenemos otros pinares cercanos que no tienen ese encanto quizás que tienen las canteras por otras cosas, ¿no? Por la orografía, por los años que tiene, por cómo han crecido esos pinos. Y eso lo hemos perdido, eso es una catástrofe. Bueno, se mantienen algunas pequeñas zonas que habrá que cuidarlas más todavía si cabe, ¿no? Pero ha sido una pérdida muy grande y una pérdida que no vamos a recuperar en muchísimas décadas, muchas décadas. Y
Bueno, estamos viendo además aquí justo a nuestras espaldas muchos pinos quemados, entiendo que prácticamente irrecuperables, ¿no? Estos que tenemos a nuestro como telón de fondo, ramas colgando pendientes prácticamente de un hilo, que es además uno de los motivos por los que se desaconseja o se prohíbe en este caso entrar en el parque, ¿no? Porque además de, bueno, puede ser perjudicial, hay riesgo para la integridad física, ¿no? Totalmente, entiendo que el bando, sobre todo el principal motivo y muy acertado, es de seguridad. Es decir, aquí ahora mismo esto es un peligro entrar aquí y claro, habrá que actuar, la Consejería de Medio Ambiente con sus técnicos tendrá que hacer un plan de actuación urgente y habrá que eliminar todo lo que está quemado, sobre todo los pinos, y tratar el resto de la vegetación para que rebrote de forma adecuada, los acebuches y lo eso. Habrá que tratar lo demás y ver lo que la actuación que se hace. Habrá que ver el modelo, cómo queremos que sean las canteras del futuro, si queremos que sea como las canteras que teníamos, que hemos disfrutado de pequeños, o queremos que sea algo distinto, y hay que actuar para conseguir esas canteras del futuro. No van a venir solas, hay que actuar. Y bueno, esto es un peligro, y también se esgrimen motivos medioambientales, que evidentemente ahora mismo el suelo se ha quedado descubierto, las lluvias que ya hemos tenido y las que vamos a seguir teniendo, esperemos, pues son un motivo de erosión tremendo y vamos a perder suelo, que es casi lo más importante. Aparte de ser banco de semillas, tenemos poca materia orgánica, y esa materia orgánica ahora mismo va a ir hacia los caminos y va a ser tremendo. Entonces hay que actuar para que eso no sea tan grave, para intentar minimizar esos efectos, y no se puede pisotear tampoco, claro. Otra cosa es que se pueda en un futuro entrar en alguna zona por los caminos marcados, que se le pueda dar cierto uso, por supuesto, habrá que verlo. José María, sigue evidentemente esa prohibición de no entrar en el parque de las canteras. ¿Hasta cuándo cree que esto se va a mantener en el tiempo? Bueno, pues hasta ahora no se ha actuado, habría que actuar. Hay cosas que hay que hacer urgentemente y otras cosas que serán mucho más lentas. Habría que empezar ya a hacer algunas cosas, desde luego, y tomar muchas decisiones para el futuro. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde habría que empezar a actuar o qué se debería de empezar a hacer cuanto antes? Hombre, lo principal ahora mismo, aparte de eliminar los árboles que van a terminar cayéndose si no los eliminamos, y que pueden ser incluso focos de enfermedades y plagas, después esa cantidad de madera muerta, que habrá que hacer algo con ella. Hay que actuar con estos árboles, hay que actuar para proteger la vegetación que ha quedado y que crezca en mejores condiciones, es urgente, y hay que actuar muy urgentemente para tomar medidas para evitar la erosión y la pérdida del suelo. Esto es urgente porque viene el otoño y vienen las lluvias, ¿vale? Después, a medio o largo plazo, habrá que ver si se hacen otras intervenciones, si hay que repoblar alguna zona, Con todo esto, hay zonas que quizás puedan abrirse antes al público, que sería lo deseable, porque la gente tiene ganas de ver su parque y de poder pasear por donde pueda pasear, lógicamente. Habría que ver sí, además también, y además porque tener actividad, ¿no? en parques como el de las canteras también ayuda a que se mantenga vivo, ¿no? Cerrarlo a lo mejor provoca más abandono. Claro, lo que hemos visto en el incendio, de cómo Puerto Real se ha volcado para intentar ayudar en algo, ¿no? En el incendio es algo, hombre, que puede haber quien diga que es verdad, que tiene un factor de peligro importante, que no puede ser. Tiene la actuación de los ciudadanos en un incendio, hay que controlarla, tiene que ser más medida, sosegada y controlada por los medios de seguridad, desde luego, ¿no? Porque es muy peligroso. Vamos, los ciudadanos más que han actuado en las zonas quizás más urbanas, porque en la zona del Pinar era prácticamente imposible acercarse, pero cuando han podido, pues la gente ha intentado salvar incluso un lentisco, un pinito, y ha habido gente que se ha quemado y que ha hecho lo imposible por salvar algo. Eso, que puede ser una temeridad, a lo mejor depende cómo se vea, es también una gran oportunidad, porque tenemos una población que adora este pinar, ¿no? Y que no va a dejar que se pierda y que no va a dejar que se actúe en contra de este pinar. Entonces, eso, yo creo que ese espíritu, ese amor que le tienen los puertorriqueños a las canteras, hay que fomentarlo, hay que aprovecharlo. Sí, no se puede enfriar, aunque el término sea... Claro, que lleva mucho tiempo enfriándose, pues claro, la gente viene a pasear a un sitio que está abandonado, con basura y eso, y se le quita las ganas, pero aún así había mucho uso todavía, no tanto como quizás en tiempos más antiguos, en los que todo el pueblo prácticamente venía los domingos por la mañana, y esto era una cosa multitudinaria, ¿no?
Ahora viene menos gente, pero bueno, que sigue manteniendo Puerto Real ese vínculo muy importante con las canteras que no lo tiene con otros pinares. Claro. Puerto Real y San Fernando y Cádiz. Bueno, al final es ya no es solo por la historia y porque todo el mundo al final tiene una historia personal vinculada a las canteras en algún momento u otro de su vida, ¿no? Que ha formado parte bueno, pues de su propia historia y de los recuerdos que tiene en la cabeza, sino porque es prácticamente un pinar que está integrado en la ciudad, muy cerca, un sitio de paso y se le tiene ese especial cariño. Claro, ya decía los responsables del Infoca que les había llamado precisamente la atención que, bueno, pues la reacción de la gente, que nunca habían visto, bueno, pues esa rapidez en crear tantas cadenas humanas, en querer colaborar, y también, bueno, pues el trato que recibieron, ¿no? En ese punto de coordinación que le llamaba la atención porque no era algo habitual, ¿no? Y yo creo que eso también es significativo, ¿no? Sí, muy interesante ese punto solidario de los puertorrialeños, ¿no? Que siempre ha estado con otros temas también, con las canteras también, y sobre todo eso, que marca el cariño de la gente por el medio ambiente, claro, no de todo, siempre está el cafre, ¿no? Pero que en la mayoría de la población está claro que respeta y que quiere sus pilares, claro, y que quiere tenerlo bien y que no quiere perderlo, que lo sienten algo suyo, y eso es muy, muy bueno, ¿no? Bueno, como al final lo que es, ¿no? Como algo nuestro en este pinar. Ese interés por, bueno, pues querer colaborar, querer participar, ya hablaba los primeros días de quienes vamos a ir a repoblar, vamos a empezar hablamos de repoblación. ¿Cuándo cree que sería posible empezar a repoblar y si es algo que tiene que hacer, bueno, pues el hombre, o hay que esperar también que la naturaleza actúe? Por lo pronto hay que esperar y ver cómo actúa la vegetación que ha quedado también, y como ya te digo, tener un plan de ver qué es lo que queremos, es decir, si queremos seguir teniendo un piñonero, que es lo que queremos lógicamente, lo que quiere todo el mundo y el ayuntamiento y todas las instituciones, queremos seguir teniendo un pinar de piñonero y con unas características parecidas a lo que tenía, hay que repoblar, no va a volver solo. Por ahí hice un escrito explicando más o menos cómo es el proceso y cómo el pino piñonero no tiene regeneración natural en las canteras. Entonces, aunque se haya quemado, aunque las semillas se hayan dispersado, hay muy pocas semillas y el suelo no es muy idóneo para el pino piñonero. Y podemos tener pino, pero otro pino, el pino carrasco, que es lo que tenemos en otras zonas de las canteras, que ya se quemaron hace más años, hace alguna década, se quemaron otras zonas y ahora está muy bonito también, pero son distintas. No son las canteras que teníamos antes. Las partes que nos quedaban más bonitas, que vemos siempre en los trabajos de algunos fotógrafos, de los pintores, ¿no? Esos caminos con esos cañones, esos taludes y esos árboles retorcidos, con esas cúpulas, esa luz tan especial que tenían, eso mayormente se ha quemado, se ha perdido, que es lo más especial. Entonces, recuperar eso requiere intervención humana. Requiere intervención humana que habrá que hacer sus estudios, los técnicos competentes de la consejería tendrán que ver cómo se hace. Y lógicamente en estos trabajos puede participar de alguna forma la población y es muy interesante que participe, ¿no? Porque eso fomenta también ese amor que ya tenían y esa gana de este arbolito lo planté yo hace 20 años y ha crecido, incluso lo voy a cuidar, lo voy a regar y si viene alguien a hacerle algún daño voy a ser primero que me voy a poner en medio, ¿no? Como han hecho algunos ciudadanos de Puerto Real en el incendio y después del incendio incluso, ¿no? Entonces si no hay ese cariño de la población, las cosas tienden a perderse. Puerto Real es un pueblo muy grande que tiene un mantenimiento muy difícil y tiene poco mantenimiento, hay que reconocerlo. Las canteras lo primero. Hay que buscar una fórmula para que las cosas se puedan mantener bien, eso es cuestión de los políticos, no voy a entrar en eso, pero hay que buscar una fórmula desde luego para que las cosas se puedan mantener. Sí, porque además incluso el propio perímetro, ¿no? Siempre ha tenido problemas a la hora de mantenerse, ¿no? A lo largo del tiempo. José María, no nos gustaría evidentemente tener que hablar estar hablando de esto, pero una vez cometido el crimen, no sé si puede suponer esto una oportunidad también para las canteras, para crearla de una forma, no sé si con mayor seguridad, más adaptada ya a la situación actual, de tener, bueno, pues esos pinos que se perdieron y ahora poder recuperarlos. Digo, bueno, evidentemente buscar una oportunidad de un incendio es muy complicado, pero ya cometido el crimen, no sé si podemos pensar ahora también en eso. Lo veo muy optimista, no lo vería nunca como el incendio como una oportunidad en el caso de las canteras. En otros casos ya te digo que puede que incluso sí, y más hablando de pinares, pero en el caso de las canteras evidentemente no, es una catástrofe y
y hay que trabajar por ahora que sea un poco menos catástrofe en el futuro lo que ha ocurrido, y por lo menos que se recuerden que se ha hecho lo que había que hacer o lo que hemos podido. ¿No? O sea que el optimismo lo tenemos que dejar para quienes pensar en que se va a hacer bien, que va a colaborar todo el mundo y vamos a quedarnos en optimismo, en eso, en la colaboración ¿no? ciudadana y en las ganas de hacer las cosas bien y hacerla bien a partir de ahora, que es lo que nos queda. Claro. Es lo que nos queda, pero ve como una oportunidad el incendio no me parece. Es muy complicado, sí, me he venido muy arriba a lo mejor, ¿no? con eso. No sé si podemos encontrar por la zona algún antecedente de situaciones similares que hayan ocurrido y que nos puedan servir como ejemplo. José María, no sé si de recuperación. Sí, de recuperación, es decir, bueno, pues a lo mejor hace X años ocurrió lo mismo en un pinar de otra zona, no sé si hay algún antecedente cercano que tengamos en mente. Ha habido siempre muchos incendios en pinares y seguirá habiendo, lógicamente, tanto en el Pinar de Barbate, en San Lucas en Largaida, aquí en Puerto Real, en Largaida de Puerto Real, en las canteras mismo en pequeñas zonas o en algunas zonas más grandes, incluso hace 30 y tantos, 40 años. Pero eso tenemos que verlo y también eso nos ayuda a entenderlo un poco y a aprender, ¿no? Y ver cómo depende del sitio donde se haya dado el incendio, la regeneración da algo distinto a lo que teníamos antes. Entonces eso, claro, lógicamente no podemos comparar pinares con miles de hectáreas a las canteras que un pinar con 20 y tantas hectáreas, muy pequeñito, muy doméstico, que ya digo que habría que tratarlo de otra forma. Y buscar intentar recuperarlo como sea. En otras zonas quizá no es necesario actuar después de un incendio de una forma como habrá que hacerlo en las canteras si queremos recuperar algo de lo que teníamos. Claro. Y si hablamos de tiempo, en estos días hemos visto a mucha gente, especialmente ya más mayor, diciendo, bueno, pues no veré nunca las canteras como las conocía. No sé si hay una estimación de, bueno, pues esto a lo mejor para recuperarse necesita 20 años, 30 años, menos. Como la conocíamos no vamos a verla, desde luego, los que estamos, ni yo ni tú, probablemente, más o menos. Pero, hombre, evidentemente en unos meses, en cuanto empieza a llover, ya está lloviendo, podemos ver algo brotar, pero eso, bueno, no creo que sea un motivo de lanzar las campanas al vuelo. Podemos ver algunas especies y ya te digo, habrá que ver cómo evoluciona, que va a evolucionar de forma distinta. En las canteras había una diversidad de matorral tremenda, que ahora mismo cuando se empiece a regenerar va a ser diferente y menos diversa probablemente, y con otras especies dominantes. Habrá que ver cómo evoluciona y va a tardar en tener un pinar parecido al que teníamos. Bueno, podían tener los pinos, la media de los pinos de los caminos de las zonas más antiguas, que son algunas de las que se han quemado, tenían los árboles una media de 120 son años. Centenarios, claro. Claro, entonces verlo como estaba, no lo veremos. 70, 80 años van a pasar. Hombre, que haya pinos que estén ya crecidos, que tengan sombra, pues quizás si se hacen las cosas bien, en 30 o 30 y tantos años podemos ver algo de lo que va a hacer en el futuro, no parecido a lo que se ha quemado, pero... Hablamos de la regeneración de las canteras con ese sentimiento que tenemos los puertorriqueños, pero tampoco podemos olvidar, José María, que estamos hablando de un ecosistema en el que también, bueno, pues hay especies animales, pequeños mamíferos, aves, reptiles que han encontrado su hábitat aquí de forma histórica y que entiendo que ahora, bueno, pues o han ido para otras zonas los que han sobrevivido, o entiendo que también habrá que tener una planificación pensando en eso, ¿no? Es además un tema muy delicado, y más viendo Puerto Real, el entorno que tenemos mucha amenaza para la fauna autóctona, que es la que está por aquí. Hombre, evidentemente las aves, muchas han huido, se han refugiado en otros sitios, volverán, no volverán, están por aquí. Otros animales pues han tenido una pérdida tremenda de población, que quedará algo en los sitios que no se ha quemado, que tendrá que volver a extenderse por las zonas quemadas, es decir, habrán muerto muchísimos la fauna, muchísimos animales de todos los órdenes, y pero hay reductos donde se conservarán que deberán de volver. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que ha quedado de cantera en los próximos años, en las próximas décadas, para dejar espacio para que vuelvan esos animales, teniendo mucho cuidado con las amenazas que tenemos para la fauna en otras zonas de Puerto Real. Hay que estudiarlas muy bien, que son graves, hay que estudiarlas muy bien
intentar que no se den aquí, porque entonces no vamos a recuperar nunca esa fauna que teníamos en las canteras. Claro. Como yo digo, las canteras es un parque de uso eminentemente recreativo, no se caracteriza tanto por la fauna, aunque todos la hemos visto, todos nos hemos pasado. Claro. Y nos hemos encontrado por la mañana temprano un erizo, un camaleón, que se habrán quemado, pero que deberían... Sí, porque además no son animales especialmente ágiles, ¿no? o rápidos, ¿no? Para huir de un Pero que es incendio, ¿no? interesante buscar la forma de que vuelvan y dejarles sobre todo el hueco para que puedan volver. Hay que tener mucho cuidado y estudiarlo muy bien y actuar, hay que actuar. Si sabemos que si lo dejamos sin actuar, no, tal como están las cosas ahora mismo por los pinares cercanos, no va a ocurrir. Hablamos o has mencionado varias veces las canteras como un pinar recreativo, de ocio, de esparcimiento, ¿no? Para las familias, que quizás eso es algo que también hay que recuperar un poco para su mantenimiento. Para fomentar eso se ha puesto en marcha un proyecto medioambiental, de ocio, principalmente en el Patio del Pozo, un restaurante que en principio bueno, pues también contempla un aula medioambiental que sirva como centro de recepción para alumnos y demás. No será un proyecto que ha arrancado justo antes del incendio, que ahora se complica un poco por el entorno, pero puede ayudar también proyectos como este precisamente a revitalizar el parque en ese sentido. Yo creo que sí, yo entiendo que las cosas hay que darle uso, un uso controlado lógicamente, hay que ver lo que podemos hacer, lo que no se puede hacer, y todos conocíamos las canteras con un pequeño bar en el Patio del Pozo, que la gente se daba su paseíto por las canteras y después se tomaba su cafelito, su refresco. Era muy interesante y muy bonito, entonces eso es una pena que se perdió, recuperarlo tiene que ser muy positivo, porque además que haya alguien pendiente, ¿no? Que haya alguien, no hace falta vigilancia, pero bueno, el que haya ahí algo ya nos dice que la gente que viva de ese negocio va a cuidarlo más y la gente va a venir más también a visitarla, que eso es garantía también de conservación, que la gente venga a disfrutarla y esa gente son las que después lo van a cuidar. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien hechas y de forma controlada. Claro, bueno, y que en cualquier caso sea también un proyecto sostenible, ¿no? Con el lugar en el que nos encontramos. Yo creo que un ejemplo claro de cómo un espacio público, ya sea de restauración, de ocio o de cualquier tipo de actividades, puede ayudar, lo hemos visto, no sé, se me ocurre la Casa de los Toruños, por ejemplo, ¿no? Cómo ha dado pues una vida importante a ese entorno, al margen del proyecto de recuperación, ¿no? Que en su momento hizo la Junta de Andalucía, pero que bueno, que yo creo que es importante, ¿no? Contar con ese centro de recepción para la gestión, además también del parque, ¿no? Sí, bueno, lo que se está haciendo entiendo que no es un centro de recepción del parque. Sí, bueno, son dos proyectos similares. Su vertiente ambiental también y me parece es muy interesante. También como proyecto de hostelería y si es como proyecto medioambiental mucho más, pero es muy interesante. José María, en unos días, el 23 de septiembre, se ha creado una jornada técnica en la que van a participar expertos, ¿no? en la materia para hablar precisamente del futuro de las canteras. Las canteras, ¿y ahora qué? Es el nombre que se ha puesto a esa mesa técnica, en la que además vas a participar, que te han invitado a formar parte del elenco de especialistas. ¿Puede ayudar también eso? Bueno, pues que los expertos se reúnan, que también cuenten a la ciudadanía cómo se tiene que trabajar. Hombre, la participación es interesante, es algo a favor de lo poco que se ha hecho después de las canteras. El intentar promover la participación es algo muy interesante. Es muy interesante escuchar a los técnicos de medio ambiente que vienen, que son en definitiva los que están gestionando determinados programas y cosas, y probablemente nos cuenten cosas interesantes, y darle también la oportunidad a la gente de escucharlo de primera mano, incluso de preguntar, de participar y de escuchar diversas voces, no solo los de los técnicos oficiales, sino bueno, de técnicos independientes como puedo hacer yo, o de asociaciones o cosas que pueden... Sí, de la Universidad de Cádiz. Claro, de la universidad, lógicamente, que todas las aportaciones son positivas. Bueno, de hecho, la pasada semana se constituía oficialmente la Asociación Pulmón de la Bahía, de un grupo de personas, de vecinos, ¿no? Que se han reunido a través de un colectivo, precisamente bueno, pues para mostrar también su disposición a colaborar en todo esto, ¿no? Sí, vamos, lo veo estupendo, todo lo que sea participación lo veo fantástico, y lo veo además eso, que hay que aprovechar las ganas de actuar que tiene la gente, creo que hay que aprovecharlas
y utilizarla. Es decir, que la gente participe, ahora mismo no van a repoblar, lógicamente, ahora mismo no vamos a repoblar, pero haciendo otras acciones, haciendo paseos por los alrededores de las canteras ahora mismo, viendo los problemas que haya, viendo los focos de basura que haya. Todo es muy importante e interesante, y además es muy interesante que lo haga la gente. No quiere decir que ya la administración no tenga que hacerlo, pero que darle su hueco a la gente y que participe es importante, porque también nos da una cierta garantía con los trabajos que haga la administración, que a veces puede también meter la pata, y de hecho parece que lo hace. Pero entonces que la gente participe y esté aquí es muy interesante e importante. Bueno, José María, hablábamos de la recuperación del parque, de lo que se tiene que hacer. Hemos visto que, bueno, que hay árboles que están a punto de caer, ramas que están, bueno, pues pendientes prácticamente de un hilo. En estos días ha habido polémica en las redes sociales, precisamente porque había denuncias de personas que consideraban que se estaban cortando árboles en buen estado. El ayuntamiento dice que, bueno, pues que han sido árboles que estaban quemados por fuera y que había que cortar de una forma sí o sí, pero sigue habiendo debate, ¿no?, en este asunto. Que la primera actuación que se haya hecho en las canteras haya sido precisamente cortar árboles que hay de una forma cuestionable, ¿qué te parece? Pues me parece muy mal. Yo con este tema estoy muy enfadado también. Técnicamente muy cuestionable. Está claro, todo el mundo ha visto las fotos de los árboles, está claro que no eran los árboles que se habían quemado, que no eran los árboles que había que cortar, no eran los árboles que presentaban peligro. Hemos escuchado argumentos de los políticos, sobre todo, justificando esta actuación, que cada argumento era peor, ¿no? Han llegado casi al absurdo. Y desde luego lo que está claro, o sea, técnicamente habría que verlo. Yo tengo clarísimo que técnicamente no había que cortar esos árboles en este momento, porque hay que cortar muchísimos árboles, que hace muchísimo trabajo. No, evidentemente no era ninguna prioridad y probablemente no habría que haberlo cortado nunca, pero mucho menos después del incendio y después de la movilización ciudadana que ha habido y el enfado de la gente. O sea, sí, al menos como acto simbólico, desde luego no era... o sea, como mínimo totalmente inoportuno, es innecesario también, porque en el caso de que alguno de esos argumentos que han dado fuera cierto, hay otros medios, hay otras medidas. Vemos parques en todas las ciudades y pueblos donde se utilizan medios para sujetar árboles que pueden tener algún peligro y no haya que cortarlos, y sobre todo es que eran algunos de los árboles que habían quedado después del incendio, entonces mucho más grave. Si lo hubieran hecho todavía antes del incendio, a lo mejor no estábamos hablando de esto, pero que lo hagan después del incendio, con la sensibilización que había, y en un sitio tan emblemático como el Patio del Pozo, un sitio tan bonito donde se ha dañado tanto la vegetación, que hay que cuidar todavía más lo que tenemos, que sea lo primero, casi lo primero que se haga, es inoportuno, claro. Bueno, José María, muchas gracias por atendernos, encantado de escucharte, y bueno, estaremos también en esa mesa técnica para conocer mucho más detalles con el resto de compañeros, que entiendo, bueno, pues que habrá otras muchas opiniones también y muy diversas, ¿no?, en esa jornada. Pues estupendo, Cristóbal, que sigamos disfrutando. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Esta imagen que están viendo es una de las muchas que el fotógrafo José Antonio Tomás realizaba precisamente aquí en este parque. Corresponde a este telón de fondo y es precisamente el lugar en el que hemos querido quedar con él. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos en Bahía al Día, en el lugar en el que hace poco más de un mes Tomás estaba haciendo fotografías, entiendo que fotografías nunca deseadas, ¿no? Son las que nunca queremos hacer, pero hay que estar en todos los sitios para que se vea lo que está ocurriendo en ese momento, claro. ¿Tú crees que se entiende ese momento de decir, bueno, es una situación de emergencia complicada, la presencia de un fotógrafo quizás pueda incomodar a mucha gente? Todavía, hoy en día, por desgracia, no está bien visto. Tanto los fotógrafos que habíamos de prensa, tanto como los compañeros de cámara, nos llegaban a decir que dejáramos las cámaras y cogiéramos un cubo de agua.
pero eso siempre nos suele pasar, siempre nos suele pasar. Pero claro, el bombero tiene que hacer su trabajo, el policía tiene que hacer el suyo y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Bueno, y dar testimonio de lo que ocurre, que no cabe duda que muchas veces son muy útiles para otro tipo de, bueno, de situaciones y sobre todo para que se guarde, ¿no? como historia de lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, porque el día de mañana, Cristóbal, si tú no has sacado imágenes de lo ocurrido, te puedes encontrar 40.000 historias. Pero tú, teniendo las imágenes, puedes decir que eso ocurrió así. Bueno, al final es hacer historia también, ¿no? Que pase, y sobre todo trabajos como el tuyo, Tomás, que la mayoría de las veces lo hace, bueno, la mayoría, por no decir todas, lo haces como regalo, ¿no? A la ciudad de Puerto Real, incluso al propio ayuntamiento, ¿no? Para el archivo histórico. Eso al final es ayuda también, ¿no? A conservar la historia, claro. Claro, como siempre se ha dicho, hay que ayudar, y si uno sabe hacer una cosa, pues ¿para qué te vas a poner a hacer otra? Haz lo que sabes hacer, hazlo bien y después ofrécelo. Bueno, muy bien has hecho este libro, o fotolibro podemos decir, Parque de las Canteras, desastre natural, donde vemos, bueno, pues las imágenes, principalmente entiendo, Tomás, que del 6 de agosto, la jornada en la que, bueno, pues se originaba el incendio y el pueblo se echaba también a la calle, ¿no? Sí, todas las imágenes son del día 6. ¿Y por qué he hecho este fotolibro? Porque cuando yo estuve aquí, además de ver todo lo que había, ¿no? Lo que quise visualizar a la juventud. Aquí había muchísima juventud apoyando. Yo no sé si habían quedado por WhatsApp, si habían quedado por redes sociales, pero aquí esto estaba lleno de juventud, con manguera, y eso yo dije, eso tengo que plasmarlo, porque después es muy fácil decir que si la juventud no vale para nada, que si la juventud es... Y ellos fueron los que dieron el callo aquí. Bueno, precisamente lo vemos en estas imágenes, gente joven, chicos y chicas, de forma totalmente voluntaria, ¿no? Trabajando porque sentían que se perdía algo suyo. Tomás, no sé si tú tuviste la sensación de que, bueno, están intentando salvar su casa, ¿no? Que es la casa de todos también, ¿no? Sí, era así, esa era la sensación. Y además, ya te digo, con tantísimas personas que había, lo más normal era que cada uno hiciera, yo qué sé, 40.000 cosas, porque te sale de dentro, ¿no? De decir, bueno, no, había una coordinación y los chavales y las chavalas sabían lo que tenían que hacer, y si alguna persona no podía coger una manguera, había señoras que no podían coger una manguera, y iba con unas botellas de agua dándole agua para que los chavales pudieran beber o las chavalas pudieran beber, o la policía, los bomberos, o sea, todo el mundo hacía lo que podía y bien. ¿Cómo se gestiona ese día? Porque yo entiendo que cuando uno va a cubrir un acto, por ejemplo, ¿no? O que se está celebrando un evento concreto, es evidente dónde está el foco de atención, que suele ser en un escenario, detrás de un micrófono, pero cuando el foco de atención puede ser cualquier parte, cualquier momento, uno no sabe dónde poner el objetivo. No sabe. De hecho, pero eso pasa en todas las catástrofes. Es así. Y tú tienes que cuando tú llegas, ves una panorámica y te centras en un punto. Tener la idea clara de qué es lo que quieres sacar y lo que te dejen de sacar también, claro. Bueno, y además también todo muy momentáneo, Tomás, porque eso es algo, en momentos que no se van a repetir. Eso, claro, eso es, si el fuego está aquí, la persona que está con la manguera va a intentar apagarlo, y tú quieres fotografiar ese momento. El policía que está al lado te está diciendo que no te metas porque por tu seguridad. Tú quieres sacar ese momento y todo es y mucha adrenalina, pero vamos, se hizo todo bien y la verdad es que todo es muy correcto. Bueno, en Desastre Natural, esto es un libro, entiendo que de momento forma parte de tu colección personal. No sé si con la intención también de que una vez que pase el tiempo, bueno, pues se pueda publicar una exposición, se pueda crear un fotolibro, ¿no? Como el que vimos en la pandemia. No sé si has pensado algo o de momento se queda, ¿no? para ti de forma personal. Sí, de momento yo lo tengo para mí personal.
personalmente. Si yo sé que ahora el ayuntamiento a partir del día 23 creo que van a hacer cosas con el pueblo. Sí, jornadas técnicas, ¿no? Y con expertos. Yo lo que sí le puedo decir que ahí está en la fotografía, si le sirve para algo, pues se la cedo como siempre eso y me gustaría, vamos, más que nada para reflejar que la juventud hizo una gran labor aquí en las canteras. Bueno, y no solo eso, se me ocurre, ¿no? ahora mismo, cuando empiecen los trabajos para recuperar este parque, también se va a crear, bueno, pues una zona de ocio en el patio del Pozo, quizás, bueno, pues una muestra a través de paneles de forma permanente, recordando lo que se perdió, sobre todo para que no vuelva a ocurrir, para crear esa conciencia ambiental, ¿no? Que al final también es algo muy importante, educar a la gente, ¿no? Pues para que a nadie se le ocurra prender fuego a una zona como esta, ¿no? Sí, y también visualizar que pasó esto aquí, que siempre tenemos la cosa de que eso pasa por fuera. Eso pasa por ahí, por donde hay bosques muy grandes y cuando nos pasa pues vemos que no estamos exentos de todas estas catástrofes, ¿no? Tomás, no hace mucho estábamos en la presentación de ese fotolibro de la pandemia. Claro, fue un trabajo hecho durante prácticamente un año, ¿no? O quizás algo más, el tiempo que duró la pandemia. Hubo, bueno, pues muchos momentos muy distintos en los que fotografiar. No sé si es la primera vez que tienes un trabajo en tus manos hecho prácticamente en unas horas. Sí, porque verdaderamente siempre todo lo que es la fotografía y los proyectos tardan mucho tiempo. Hay proyectos que tardan 2 años, 3 años, 5 años, hay proyectos que están ahí encasillados y no salen porque no... Y esto ha sido cuestión de horas, ¿no? Es que no hay más. Tenía ese tiempo y ese tiempo es el que está resumido ahí. Bueno, y afortunadamente no fueron más tiempo, ¿no? Afortunadamente nos tenemos que alegrar de que tuvieses poco tiempo para fotografiar, aunque ya sabemos que el incendio, bueno, pues se prolongó durante mucho tiempo, pero que había, bueno, pues los momentos clave fueron el pasado 6 de agosto. Tomás, nos ha encantado conocer tu trabajo. Esto, como decimos, de momento está en tu álbum personal, pero ¿qué te parece si invitamos a todo el mundo a que vean estas imágenes, se las ponemos para que vean también este trabajo? Perfecto, encantado. Pues muchas gracias, Tomás. Encantado, como siempre. Gracias. Gracias. Mi tierra se ha quemado y no he podido defenderla, donde mi primer amor llamó a mi puerta. Ay, Dios mío, cómo duele mi tierra, donde yo tendré a mi alma siempre eterna, donde baila mi familia, va y se quema. Ay, Dios mío, cómo duele. Te quisiera escribir la canción más bonita del mundo, pero hay llamas en mi corazón y en mis huesos hay humo. Fuerza, mis paisanos y sus flores, llora el niño que yo fui una vez. La vida se ha llevado un trozo de mi habitación y hasta el fuego lo ha llorado, desde arriba lo han sentido los que plantaron la semilla, mis abuelos, mis hermanos, mis amigos. ¡Qué dolor! Ojalá una máquina del tiempo pa' que resuciten las ramitas de mi pueblo.